La información cercana a nuestra forma. Una más una con Mónica Bolaños. Y 21 minutos, estamos escuchando a José Manuel Aldana. El tema es Atravesada. Y es que vamos a hablar de timple, de música y sobre todo del instrumento. Nuestro invitado acaba de publicar de la mano de Le Canarian Ediciones El timple en Tenerife, constructores y timplistas. Un libro en el que explora la historia del timple en Tenerife a través de sus intérpretes, solistas y de sus constructores más destacados. José Luis Hernández Ramos, músico, acaba de publicar este libro y nos acompaña en los estudios. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un trabajo que comenzó siendo un trabajo académico, una investigación académica, y que en lo que ha terminado es siendo un libro que se acaba de publicar. Además, un novedoso libro, porque tiene información bastante interesante, sobre todo porque una de las cosas que tú destacas es que había una escasa bibliografía al respecto. Exactamente, la popularidad que tiene el timple, ¿no? La sociedad, que es uno de los grandes símbolos de Canarias, no casa muy bien con la bibliografía que hay publicada hoy por hoy, que es realmente escasa. Hay algún que otro trabajo académico y también algún que otro libro, pero en ningún caso comparable con la dimensión que tiene el timple en Canarias hoy por hoy. Entonces, bueno, con este trabajo hemos querido aportar nuestra semilla a esta gran montaña que pretendemos construir, que sea el timple en Canarias, sí. Uh-huh. Un trabajo que está basado en 65 entrevistas. ¿A quién has entrevistado para tener toda esta información? Pues mira, el trabajo se basa en la entrevista precisamente por eso, porque hay gran escasez de bibliografía, de fuentes, entonces el camino directo para obtenerla es a través de la entrevista, ¿no? Del trabajo de campo. Hemos entrevistado a constructores y timplistas, que son los protagonistas de este libro, constructores y timplistas de todas las edades, de distintas generaciones, y con sus perspectivas, con sus vidas, con todas sus trayectorias, que son realmente lo que enriquecen este proyecto. Así que aquí un poco tenemos el nicho de información de todo este trabajo, sí. ¿Y todos coincidían en más o menos, pues por ejemplo, en esa investigación en la que se llega a precisamente cómo llegó ese timple a Tenerife? ¿Todos estos entrevistados coinciden? No, realmente el origen del timple ya de por sí es desconocido, ¿no? Se sabe que el timple viene de las guitarras barrocas, de las vihuelas, que son instrumentos de hace 300 años, 350 años, ¿no? Llegan a las islas por el mar, somos islas entonces todo entra por el mar, y se cree que se asientan primero las islas orientales, en Lanzarote y Fuerteventura. Posteriormente, con el paso de los años, de las décadas, el timple se va extendiendo hacia las islas más occidentales, ¿no? Y entra a la isla de Tenerife a través del puerto. ¿Por qué pensamos que esto es así, del puerto de Santa Cruz de Tenerife? Porque los primeros constructores que tenemos datados en el trabajo son de aquí, de Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Y luego vemos cómo estos constructores van apareciendo por el resto de la geografía insular. Uh-huh. Y se van perdiendo pues, en el núcleo urbano de la isla. Uh-huh. Sí. En concreto, además, en el barrio del Toscal. Sí, un barrio muy, 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 muy cercano al puerto de la isla. Da la casualidad de que allí tenemos los grandes constructores de la época, de los años 50, a partir de los años 50, Mario Teixeira, Antonio Pimienta, los hermanos Febles,
y generaciones que aprendieron con ellos y que todavía algunos de ellos siguen vivos en activo haciendo timples, pues todos proceden de este barrio que es bastante pequeño, pero muy popular de la capital de Santa Cruz. ¿Y siguen teniendo los talleres abiertos, funcionando? Pues mira, estos constructores que te acabo de mencionar ya están fallecidos, muchos de ellos hace décadas. Las nuevas generaciones o los que aprendieron con ellos, ¿no? Por ejemplo, Domingo Mingoles, Rufino Manuel Cabello, que son gente a lo mejor que tienen ya 70 años, 80 años, pues siguen activos. Lo que pasa es que, bueno, ya no viven en el Toscal, pero sí siguen activos en otras zonas de la isla. O sea, que no se mantuvieron esos talleres en el Toscal en concreto, o bueno, en la zona capitalina de Santa Cruz de Tenerife cuando entraban, que era normal, obviamente, ¿no? Que entraran por el puerto, ¿no? Exacto, sí. Todo entraba por el puerto, ¿no? Sí. Obviamente, en todas las islas, ¿no? No se mantienen estos. No se mantienen, al igual que tantos otros oficios artesanales, ¿verdad? Con esto de la globalización, con la pérdida a lo mejor del vínculo con lo popular, lo tradicional, parece que todo lo que se asocia a artesanía se traslada a zonas más rurales. Yo creo que es un fenómeno compartido con muchas otras disciplinas, ¿no? Que en Canarias lo veremos. Por ejemplo, hoy por hoy en la isla de Tenerife, ¿dónde podemos encontrar más constructores? En el Valle de la Orotava, que es una zona con una amplia tradición también en el trabajo de la madera, la carpintería y otras muchas disciplinas. Y en este valle encontramos, si en el libro aparece, hicimos una infografía donde se ve la isla de Tenerife por municipios con los constructores en activos y ya fallecidos. Se ve que es el Valle de la Orotava el que concentra en la actualidad el mayor número de constructores vivos. Sí. Acabas de nombrar precisamente la madera. ¿Ha habido algún cambio? ¿Se sigue construyendo de la misma manera los timples? ¿Qué madera es la que se utiliza? Muy interesante. En un principio, en Canarias, para los timples se utilizaban maderas que eran de fácil obtención. Por ejemplo, maderas locales como el moral, el nisperero, también de otros frutales, ¿no? El pino, que llegaba con las cajas de productos, ¿no? Que importábamos desde fuera, desde Europa. Se reutilizaba ese pino para hacer las tapas de los timples. Y también se utilizaba la madera de muebles que venían, por ejemplo, de América. La caoba cubana es una madera que es bastante nombrada por los constructores. Pero bueno, como pasa con todo, con el paso de las décadas, hoy por hoy es súper accesible tener acceso a cualquier tipo de material, y la cantidad de maderas con la que se fabrican los timples es increíble. O sea, prácticamente con todas las que se pueden disponer. Palos santos llegaron después, cedro de Canadá y maderas exóticas. Hoy por hoy la cantidad de materiales es tremenda, es tremenda. Supongo que la investigación también, los expertos, los timplistas, te habrán dicho cuáles son las mejores maderas, es decir, qué timples de qué maderas suenan mejor. Eso es un poco relativo también, ¿no? Porque también viene el gusto del músico y del constructor, la preferencia que tenga el constructor a la hora de trabajarlas o elegirlas, ¿no? También un poco interviene la estética en alguna de estas maderas, y el músico por sonoridad. Hay quien prefiere, por ejemplo, en guitarra. Yo como estudiante de guitarra en su momento y era profe, pues hay una dicotomía entre elegir la tapa de pino abeto o de cedro. Entonces, un poco con la personalidad del músico, elegimos de qué queremos la tapa de nuestro instrumento. Si de pino, que es con la tapa amarillita, o de cedro, que es como más canela. Entonces, en el timple es igual. Los músicos tienen su elección. Hay quien dice, por ejemplo, que el moral, que es una madera aquí propia de Canarias, es la ideal para construir el fondo y la joroba del timple. Y hay otros quien dicen que no, que el timple suena mejor con palos santos. Es un poco a cuestión de gustos, sí, como todo. Y el instrumento evolucionó también a lo largo del tiempo y a lo largo de esa trayectoria, porque claro, hablábamos antes que esas influencias musicales europeas sitúan el origen o la entrada, ¿no? En Lanzarote, Fuerteventura, y de ahí se va como trasladando al resto de las islas, ¿no? Exacto. Cuando llega, por ejemplo, a Tenerife, que es la investigación que tú has hecho, ¿no? Se ha centrado en Tenerife. ¿Ese timple ha evolucionado? ¿Ha cambiado en algo? Por supuesto. El timple en origen era un instrumento que era para servir a la parranda, al acompañamiento. Tenía esa función únicamente, la de rasguear, ¿no? Tocar acordes. Hoy por hoy todos tenemos en mente a los grandes timplistas, ¿no? El Domingo Colorado, José Antonio Ramos, Benito Cabrera. La labor que hacen con el timple, lo que han hecho es muy distinta, es la labor de un timple solista. Entonces, con los instrumentos originales, como estaban concebidos, que eran con tiros muy cortos de cuerda, con muy poquitos trastes, con tamaños reducidos, la música que hacemos hoy, que hacen los grandes timplistas, no se podría hacer. Entonces, ha habido todo un proceso de desarrollo organológico desde la década de los 50 y anterior, ¿no? Cuando el timple se concibe hace más de 100 años, hasta la actualidad, en la que el timple ha crecido,
tiene más trastes, por lo tanto el registro del instrumento es mucho mayor, la sonoridad también, no hay color, es mucho más rica, la afinación del instrumento también, que era un factor que antaño pues no estaba lograda, el timple no afinaba, hoy por hoy el timple afina maravillosamente. Entonces ha habido una evolución tremenda desde el punto de vista organológico en el timple. Uh-huh. Una de las cosas que he leído, que has comentado, es precisamente que al principio el instrumento era de acompañamiento, lo acabas de decir, Sí. Y que casi apuntas también que se trataba como con cierto desprecio. Sí. ¿Por Sí, qué? sí. Por eso, porque era acompañamiento, o sea, era un instrumento al que no se le daba importancia. Es que estaba vinculado a la parranda, a lo popular, a la calle, ¿no? Un poco a lo castizo, ¿no? Y, por ejemplo, la guitarra o el laúd, la bandurria, que son instrumentos de pulso y púa, sí tenían, por ejemplo, estaban presentes en las formaciones, por ejemplo, aquí en Tenerife, de pulso y púa. La guitarra era un instrumento que ya empezaba a tener repertorio como instrumento solista. Se podía estudiar, en cambio en el timple, ¿no? Para el timple no había nada, ¿no? Entonces su función era la de servir a la parranda. Y se veía con esos ojos. Sí, Uh-huh. sí. ¿Y también están costando precisamente esos estudios profesionales del timple? Pues por supuesto, la verdad que es una alegría que ahora se puede estudiar en Canarias, tanto en el Conservatorio Profesional de Las Palmas como en el de Santa Cruz de Tenerife, timple. También en las escuelas de música lleva ya, yo creo que más de una década también presente el timple. Y es maravilloso que las nuevas generaciones se puedan formar en el instrumento, que por fin se dignifique el timple, ¿no? Que es algo que hasta aquí pues ha ido costando, si bien ha tenido la popularidad y el aprecio romántico un poco de la sociedad canaria, pero no desde el punto de vista quizás cultural o institucional, ¿no? Y hoy por hoy pues está presente. La verdad que es un avance tremendo. Ahora solo falta que en los próximos años se consolide el timple como un instrumento que se puede estudiar en conservatorios y tenga una carrera, un título superior, al igual que tienen otros instrumentos como piano, guitarra, en el Conservatorio Superior de Canarias. Sería la guinda ya para todo este proceso de desarrollo de nuestro instrumento. Uh-huh. Precisamente en esas, comentabas esas orquestas de pulso y púa, ¿no? En la que desde guitarra podemos ver los timples, las bandurrias, laúd. En ese rango de importancia, ¿dónde queda el timple? ¿O dónde quedaba antes y cómo ha evolucionado el timple? ¿Ha ido tomando el puesto que merece? Pues fíjate, todavía las orquestas de pulso y púa, como el concepto de rondallas, ¿no? Por ejemplo, que tenemos aquí se presentan al Carnaval de Santa Cruz, el timple no suele estar presente, suele primar la guitarra, el laúd y la bandurria, ¿no? Porque el repertorio está creado para este tipo de formación, que es una formación también común en la península, la orquesta de pulso y púa. Sin embargo, el timple, por ejemplo, en el conservatorio estamos experimentando con que el timple entre dentro de la formación de orquesta de instrumentos de cuerda pulsada, timple y guitarra. Entonces creo que se van abriendo nuevas vías para el timple también en formaciones mayores, que únicamente no quede el timple relegado al ámbito solista, el timple que va por su cuenta, ni tampoco al folclore, sino también que esté presente en formaciones de corte académico o clásico, podemos decir, ¿no? Y bueno, yo creo que es un futuro interesante el que se presenta para el instrumento. Uh-huh. En ese estudio que has realizado, que ha tenido como fruto precisamente ese libro, hablamos del libro El timple en Tenerife, constructores y timplistas. En ese estudio que haces, ha cambiado, no sé si has también analizado precisamente esas nuevas generaciones que se interesan por el timple, y a lo mejor ese paso, ¿no? Ese pasar el tiempo, tal vez de aquellos que se interesaban más por la guitarra o por la bandurria, y que ahora haya más interesados en estas nuevas generaciones por el timple. ¿Es así o no? Pues sí. El timple desde un punto de vista social tiene ya esa relevancia, ese reconocimiento, y los chicos entran a estudiar timple desde el primer curso, o sea, sin saber, tener un conocimiento en la práctica de ningún instrumento, entran ya a aprender a tocar el timple. Esto es algo que antaño no pasaba, ¿no? Mucha gente pues sabía tocar antes la guitarra o otros instrumentos y después aprendían a tocar el timple, o una cosa lleva a la otra, pero hoy por hoy ya los jóvenes eligen tocar el timple. Y además se suma a que hoy por hoy tenemos bastante cantidad de repertorio para el instrumento, van apareciendo metodologías para la enseñanza del mismo, y todo ello suma a que aprender sea más fácil. Tenemos las redes sociales, internet, todas las TICs, ¿no? Esto favorece muchísimo el aprendizaje. Hoy por hoy cualquiera puede
aprender si quiere. Tiene mucha información, mucho conocimiento al alcance. Y esto es lo que le ha cambiado todo y lo que ha ayudado a propulsar el instrumento a nuevas cotas, algo que no pasaba antaño. Uh-huh. Cuando realizas esa investigación, pues apuntas a que precisamente debido a esa escasa bibliografía, de esa escasa información que se tenía, pues apuntas que el punto de partida fueron artesanos tinerfeños de los que tenía conocimiento. No iba más allá de una decena de nombres, pero una vez que avanzas esa investigación, la lista llega a medio centenar o más de luthieres en Tenerife. Sí, esto es una de las grandes riquezas de este trabajo para mí, personalmente, ¿no? Porque yo me hice una lista, cuando fui a encarar la primera fase de todo este proyecto, que fue el trabajo, hice una lista a ver a cuántos luthieres o constructores artesanos conocía, y no llegaban a más de 10, como tú has dicho. Y todo durante estos 2 años, recopilar o conseguir, obtener el nombre de más de 50 personas que han dedicado su vida al timple, es realmente maravilloso. Y ahora con la publicación, desde que el libro está ya público, que se vende, que la gente tiene acceso a él, y hay un conocimiento social del mismo, me han escrito por Instagram, por el correo, por conocidos, nuevos constructores, ¿sabes? Y entonces es una pena, ¿no? Porque podían haber salido también, podía haberles entrevistado, y yo creo que también esto va a seguir así. Esto es un caminar continuo. Oye, sí. ¿Quién sabe, José Luis? Igual un segundo tomo del libro. Ojalá, ojalá que sí. Que puede dar para ello. Bueno, sí. Has contado con la ayuda de tu profesora, Eliana Cabrera, sí. Que te ayudó a hacer el enfoque de esa investigación, también del profesor Fernando Hernández León, coautor del trabajo, que también contrastaba esa información, y el timplista Pedro Izquierdo, que también te facilitó contactos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, con Eliana fue mi tutora del TFE. Con ella empezamos a maquinar un poco la idea. Yo en un principio, y también aprovecho para comentarlo, en un principio tenía la idea de hablar del timple en Canarias, ¿no? Lo que pasa es que ella me puso los pies en la tierra. Dice, oye, ¿por qué no focalizamos un poco el trabajo en un marco geográfico más reducido? El que mucha barca por poca aprieta, ¿no? Sí. Y efectivamente tenía razón. Había muchísimo donde tirar, y Tenerife se hizo grande. Aparte también que yo, como estudiante en ese momento, pues no podía asumir hacer un trabajo que conllevaba la entrevista por todas las islas, porque eso implicaba desplazamientos, trabajo de campo. Yo hubiera quedado empobrecido. Entonces, bueno, mejor así en Tenerife. Y luego, pues conté con Fernando como cotutor del trabajo también. Fernando es profesor en el Conservatorio Profesional de guitarra, pero es un buen conocedor de nuestro folclore, de la cultura, del timple. También impartió 1 año timple en el Conservatorio Profesional. Entonces, tenía constancia de muchas cosas que por su experiencia, por su madurez, yo no tenía. Entonces me ayudó un poco a matizar algunas ideas, ¿no? que yo tenía, información que iba recopilando. Y luego Pedro Izquierdo, que es un timplista que es apasionado, también fue profesor en el Conservatorio Profesional de Santa Cruz. Es un apasionado del timple y tiene muchísima información, porque para él también es un tema de grandísimo interés. Entonces él me proporcionó contactos, me ayudó a saber de personas que yo no conocía, y después yo a partir de ahí pues ya tiré del hilo y continué la senda pues solo, un poco más independiente. Sí. José Luis, ¿es posible que haya nombres que casi nunca se conozcan, precisamente porque antes el timple pues se consideraba con un cierto desprecio por ser eso, un instrumento de acompañamiento, y a lo mejor constructores o timplistas pues a lo mejor sus nombres no llegaron a ser tan relevantes y se hayan perdido en el tiempo? Por supuesto, sí. Respecto a los constructores, por ejemplo, en el libro yo empiezo a hablar de constructores a partir de los años 50, pero tenemos constancia por la iconografía y las fuentes que hay constructores de timple en la isla antes, los cuales yo no registro porque no tengo esa información. Entonces quedan un poco ahí en fase de seguir tirando del hilo a ver si conseguimos información o de investigar. Y luego después con los timplistas pasará lo mismo. En el caso de los constructores, en el trabajo pues sí incluí a todos los que pude o que tuve constancia, porque la cantidad es mucho más reducida. En el caso de los timplistas hay muchísimos que no aparecen en el libro y que quizás deberían estar. Pero por las dimensiones, por un poco el formato, pues era imposible tenerlos a todos. Entonces, bueno, yo sé a priori o antes de empezar este camino que esto iba a pasar, ¿no? Que iba gente que no íbamos a encontrar o que no íbamos a incluir en
en el trabajo y que deberían estar, por supuesto. Bueno, tú lo has dicho, lo de seguir tirando del hilo. O sea, hay que seguir. Totalmente. José Luis Hernández Ramos, músico, autor de El Timple en Tenerife, constructores y timplistas. Más que autor, yo creo que estaría bien lo de investigador, rastreador y tirador del hilo, totalmente, que quién sabe que pueda haber esa segunda edición de si se sigue investigando, ¿no? En ellas estamos, sí, ojalá. Muy bien, pues muchas gracias por participar de estos minutos de radio con nosotros. Muchísimas y gracias acercarte a los estudios. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Una más una. Mónica Bolaños.